Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como este programa lo va usted a ver en la mañana, en la tarde o en la noche, o quizá también en la madrugada, buenas madrugadas. Pues le deseamos que tenga usted buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y hoy es miércoles 26 de junio, pero usted puede ver este programa el día que usted quiera, ver una parte, verlo completo. Así que aquí estamos tratando de cubrir a Lilia Arellano, aunque es difícil de cubrirla, pero estamos aquí en su programa Estado de los Estados. Y tenemos el gusto de saludar a Gabriela Delgado, expresidente de la Canirac y una distinguida empresaria de nuestra ciudad. Gabriela, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por tu invitación. Hernán Cordero, buenos días también. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Hernán Cordero es expresidente de la Coparmex y es coordinador estatal de Ángel Ciudadano. Buenos días, Hernán. Gracias por invitarme. Qué gusto por que estén aquí. La verdad, nadie mejor que ustedes para hablar sobre esto, sobre la reciente visita de el presidente Andrés Manuel López Obrador a Quintana Roo, porque estuvo en Tulum, estuvo en Playa del Carmen, estuvo en Cancún y también estuvo en una ciudad cercana a nosotros, muy cercana, muy vinculada a Cancún, sobre todo, que es Valladolid. Allí durmió, pernoctó la noche del viernes en un hotel, dicen que muy bonito. Yo no he tenido la oportunidad de conocerla, aunque he estado invitado, de Gastón Alegre, ahí cerca de Valladolid, una ex hacienda que él remodeló. Allí pasó la noche López Obrador con don Gastón y con su hijo Luis Alegre, diputado federal. Pero lo interesante es lo que pasó en Tulum, lo que pasó en Playa del Carmen, donde presentó sus programas de bienestar, pero hubo también anuncios, pronunciamientos de programas sociales. Se abordaron los temas de pues que más ocupan actualmente a los quintanarroenses, particularmente a los del norte del estado. Aquí en el lunes temprano dio su acostumbrada conferencia de prensa en la ciudad militar, que es sede de la Policía Militar, de la 10ª Brigada de la Policía Militar. Y también allí el tema fue ese, el tema central. Hubo otras preguntas de los reporteros nacionales, pero la prensa local y al parecer la opinión pública local estuvo centrada en los temas de seguridad y sargazo. Ustedes creo que tuvieron oportunidad, si no de ver la conferencia, sí de leer los pronunciamientos sobre estos temas, no solo del presidente López Obrador, sino también de los periodistas, de la gente, de las reacciones que hubo. Porque pues ustedes están atentos a lo que ocurre en la ciudad. ¿Qué opinión les merece pues la visita en términos generales y particularmente lo que se dijo acerca de estos dos, diría yo, dos grandes temas? Gabriela, vamos a comenzar contigo. Sí, yo creo que estamos viviendo una situación bastante crítica en Cancún, en el estado de Quintana Roo, sobre todo en Cancún, que es la joya de la corona, y habían muchas expectativas en esta visita. Son dos temas bastante críticos y bastante duros de tratar. Sin embargo, como he comentado, como presidenta municipal, como gobernador o como presidente federal, nunca podemos decir que está mal mi mandato,
nunca podemos decir que voy mal. Entonces, la situación aquí es también, bueno, también hay que considerar que tenemos las cámaras internacionales escuchando cuál es nuestro comentario. Por ese lado, estoy de acuerdo con el argumento que tiene que mantener el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, también hay maneras de tratar los temas, suavizarlos o también darles ciertas expectativas esperanzadoras a nuestro pueblo, pero negar, realmente tapar los ojos y decir que no pasa nada, eso es lo que molesta. Hay mucho hartazgo, hay mucho temor para los quintanarroenses, y escuchar que no pasa nada, entonces sí está perdiendo mucho voto, ese voto que había ganado. Hay mucho descontento después de esta visita. Eso es lo que percibo. Particularmente sobre el tema del sargazo, nos dijo que no es gravísimo, ni siquiera grave, ¿no? Que es un fenómeno que hay que atender, pero que no es grave. Y sobre el tema de seguridad, en su conferencia dio un dato que 2 días antes el gobernador ya había dado a conocer, de que habían descendido, creo que en el último mes, en mayo, el número de homicidios. Hernán. Bueno, yéndome primero por el tema del sargazo, creo que la comunicación del presidente y de todo el tema federal, del primer nivel de gobierno, es siempre minimizar y rebelarse ante las personas que pueden ser más expertas en la materia por el simple hecho de rechazo y de no atribuirle cierta importancia como rebeldía. Ha sido la línea siempre de López Obrador, y de esa tendencia es rebelarme y minimizar a los intelectuales, a los politólogos, a los grandes empresarios, y decir que no tienen la razón. Por lo tanto, la información que tienen no es la adecuada y generan ciertos posicionamientos que muchas veces pues, son con falta de información, o simplemente es para decir, pues lo que digan ustedes, pues yo tengo otra información. El clásico tema de que yo tengo otra información. Entonces, desgraciadamente, el posicionamiento o la comunicación del presidente no es la idónea. Sin embargo, perdón que te interrumpa, el tema, por ejemplo, el tema de seguridad, que es información, dijo el gobernador y lo repitió el presidente, del Sistema Nacional, creo que así se llama, de Seguridad. ¿Verdad? El Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene sus propias... El Sistema Nacional de Seguridad tiene su propia información. Estadística. ¿Es correcta? ¿Dónde, cómo recopila esta información el Sistema Nacional de Seguridad? Por las denuncias realmente hechas. Aquí el tema, y que por eso es importante, las encuestadoras o las instituciones que hacían encuestas, antes era el ICESI, ahora el INEGI, que se ha mantenido bastante autónomo y como muy buena institución, porque ha chocado constantemente con las procuradurías, ahora fiscalías, es que esa es la información de percepción y la información que realmente tienen de la ciudadanía, porque no se denuncia. La base de información del Sistema Nacional son las denuncias, pero hay que recordar que las denuncias ahora están entre un 8 y un 6% del total de los delitos. Con Calderón andaban en 10, con Peña Nieto el 8%, y cada vez se reduce más la denuncia, en lugar de que cada vez haya más denuncias. Pero creo que estos se referían a los delitos de alto impacto, es decir, sí, homicidios dolosos. Pero digo, no incluyen extorsión, ni robos, ni asaltos. Creo que dijeron allí que han disminuido los homicidios dolosos, sí, pero y los robos a vehículos. Es un juego de cifras muy fácil de hacer. Se pueden manipular. Con las cifras puedes manipular y no están mal. ¿Qué pasa? Pues tal vez el mes pasado
hubo una cantidad de delitos extraordinario y por lo tanto el siguiente mes fue un promedio y se dice, ya bajamos, ya bajaron los delitos un 50% en mayo. Ah, caray, pues ese es el juego de cifras. Hay que siempre comparar con un periodo mientras más largo posible, mejor, y con el mismo periodo respecto al año pasado. Entonces es precisamente el querer lanzar una nota positiva, pero completamente manipulada, porque pues no puedes decir que bajaron los delitos, porque en mayo disminuyeron cuando estamos viviendo todos una delincuencia brutal y una impunidad brutal. Entonces eso es lo que ofende, que dice precisamente Gaby, que no pueden aceptar y que es ofensivo para el ciudadano que nos digan que estamos bien. Mientras más nos digan que estamos bien, más coraje nos da, porque estamos sufriendo otra cosa por completo y es otra realidad. Debe de ser completamente realista la autoridad, decir, vamos mal y necesitamos que nos ayuden y queremos hacer esto y esto y esto, con programas o con específicamente con trabajos que vayan a hacer. Eso es lo que queremos oír, pero cuando nos dicen que estamos bien, que ya bajaron los delitos, pues precisamente da más coraje, porque no hay un cambio específico en la materia. Es decir, no se puede modificar una realidad si esta realidad se desconoce o se encubre. Lo más fácil es lo que estamos viviendo, o sea, la percepción ciudadana pues es lo que debe de dictar. Aunque a veces dicen que la percepción es diferente de lo que realmente ocurre. Pues, así dicen los jefes policíacos. Dicen, la realidad de la inseguridad es esta, ¿no? Dan siempre cifras menores. Pero la percepción es mayor y le echan la culpa o se la atribuyen a los medios por la cuestión mediática. Mientras más hablen del tema, la gente empieza a tener más miedo, más preocupación, y esa percepción es la percepción es mayor de lo que realmente ocurre. Dan esa explicación, ¿no? Puede ser casi siempre que la percepción sea un poquito más exagerada que la realidad, pero pues podríamos estar hablando de que la percepción actual es que están disminuyendo y no se percibe eso. La percepción es que sigue aumentando. Entonces, pues ¿por qué no trabajan y por qué no se abocan a que tengamos una percepción de que está disminuyendo la cosa, ¿no? Sin hablar de cuántas son las cifras de percepción y cuántos de la realidad. O sea, que se pongan a trabajar para que realmente sintamos eso o percibamos que estamos mejorando. Eso es lo que realmente les va a dar poder, lo que realmente les va a dar a un político un buen posicionamiento, y no la manipulación, ni la censura, ni el engaño, sino la realidad de lo que el ciudadano está percibiendo sobre ellos, es lo que realmente los va a posicionar a ellos, ¿no? Es que ya no se pueden manejar cifras ocultas habiendo es decir, consideran que sí se manipularon las cifras. No se están tomando las cifras reales. No sé si las manipularon. Sí. Pero como dice aquí el compañero Hernán, se están tomando porcentajes de denuncias hechas, pero ¿cuántos delitos no quedan sin denunciar? Entonces sí, no estamos hablando vamos a precisar, es que dieron esta cifra de la disminución, se refirieron exclusivamente a homicidios dolosos y robos de vehículos. Dicen, lo dijo el presidente allá en su conferencia, que es imposible, que no sé si usó esa palabra, de que las cifras de homicidios dolosos se manipulen, porque pues ahí están los medios de comunicación que consignan los muertos que hubo, está la CEMEFO, y en fin, que hay distintas maneras de conocer esta realidad. Manejamos redes, Jorge. Y sobre eso hay casi, yo me pregunto una cosa, ¿realmente hay denuncias? Habló de que hay carpetas de investigación también. Ana, en Cancún, en lo que va de este año, hay cerca ya, si es que no ciego, de 200. Alguna prensa dice ejecutados, yo digo asesinados, ¿no? De personas muertas. ¿Habrán 200 carpetas de investigación? Porque generalmente, desgraciadamente, estos ejecutados, estos asesinados, son jóvenes en su gran mayoría,
que vienen de otras entidades del país y que no se sabe muchas veces ni el nombre de ellos. Yo supongo que sí se abre una carpeta, ¿no? Fue asesinado fulano de tal, muchas veces desconocido, no dicen el nombre porque no tienen una identificación, no se presentan familiares o amigos o conocidos a reclamar el cadáver, ahí están por meses en el CEMEFO y de allí a la fosa común. Entonces, es un tema realmente doloroso, ¿no? 200 muertos en 6 meses, yo creo que es muchísimo, ¿no? Es muchísimo. Y lo comparan con la misma cifra de hace un año. Y dicen que ya disminuyó, que son menos muertos ahora, que el año pasado llevamos 250. De cualquier manera, entre 200 y 250 es una cifra escalofriante, ¿no? Para cualquier y considerando considerando que sean reales esas cifras. Sí, pero también considerando el lugar, que vivimos del turismo. O sea, realmente impacta a nuestra industria, a nuestro modus vivendi del estado de Quintana Roo. Entonces, sí es grave el tema, sin embargo, esto sí nos afecta directamente. En homicidios es difícil que haya una gran variedad entre lo real y lo denunciado, porque pues casi todos los homicidios se denuncian o se tienen que registrar, entonces ahí no hay una gran variante. En donde hay mucho, pues eso son en los robos, en las extorsiones, en los robos a casa habitación, en los asaltos, secuestros, obviamente. Pero de esto no hablan, ¿eh? No hablaron de secuestros que se dan y sobre todo la extorsión. Ustedes como empresarios, si no les ha ocurrido, ojalá que no, pero sí yo creo que tienen conocimiento de compañeros, de colegas, de amigos que han sido víctimas de este delito. Yo que soy periodista y que no estoy en el sector de los negocios, escucho yo de amigos, y no de grandes empresarios, no de grandes restauranteros, no de personas que tienen un pequeño negocio y que han sido extorsionados o que son extorsionados. Muchos de ellos, sobre todo los pequeños, entre pequeños y medianos, pero y que yo creo que son los que generan mayor empleo, sobre todo tú, Gaby, que estás en el ramo de gastronómico, restaurantero. Yo creo que los pequeños negocios son los que más generan empleos. Tengo un conocido, que no voy a decir su nombre porque hay miedo, en una región de Cancún, ni siquiera en el centro, en una zona privilegiada, tenía un asadero. Es decir, vendían carnes y todo, asadas, y le daba empleo a 12 personas, fíjate, en 2 turnos. Un pequeño negocio, entre los cocineros y la mesera, los que hacen el aseo y todo, 12 personas. Tuvo que cerrar. Hay negocios más grandes que no le dan, que no tienen este volumen de empleo, porque por la organización tienen otros sistemas de optimizar recursos y todo. Pero estos negocios pequeños generan mucho empleo y el cierre de un negocio de estos, pues ocasiona un daño social muy grave, ¿no? Y son 12 familias. Son 12 familias, y tal vez 100 personas o 50 personas que se ven afectadas y es una cadena interminable. Es una cadena interminable. Definitivamente ese es el delito de los que más afectan la economía, es la extorsión. Y yo hace años hablaba de extorsiones constantemente, derechos de piso, y tenía cierta información única, digamos, y ahora todo el mundo habla de eso. Quiere decir que se ha diseminado y se ha dispersado y ha aumentado increíblemente, ¿no? Logarítmicamente. Se sufre diario y lo sufren diario muchos empresarios, muchos amigos que han estado cerrando desde hoteles, en todo tipo de lugares, en Holbox, que podrías decir, hijo, es que ahí pues está muy aislado. Controlado, es una isla pequeña. Relativamente virgen, pues también
está cerrando locales, comercios, hoteles en todo el estado por extorsiones, y la gente se va huyendo, vende su casa, vende su local y cierra. Por lo tanto, sin lugar a dudas, se puede nombrar perfectamente un narcoestado en donde... ¿Narcoestado dijiste? Así es, narcoestado. ¿Qué quiere decir? Que realmente no hay autoridad, y la autoridad es el narco. ¿Por qué? Porque dicta sus reglas, sus leyes, y queda completamente impune, porque ellos son los que mandan. Cuando denuncias, no puedes denunciar, no hay respuesta, no se resuelve el delito, y de lo que deberían de hablar precisamente las autoridades es de la cantidad de delitos resueltos. Que se olviden de que si cuántas, de las cifras y de todo. A ver, que a nosotros nos digan de los pocos delitos que se denuncian, o sea, nada más el 6%, porque el 94% no se denuncia. De esos mugrosos 6 delitos que se denuncian, ¿cuántos resuelven? Creo que Hernán Gaby ha dado pues en el clavo, porque se dice, bueno, ha disminuido porque el mes pasado ocurrieron 30 asesinatos, ahora 20, pero lo fundamental, y de esos 20, ¿cuántos se han resuelto? Sí, ¿no? O sea, pueden ser 10, ojalá, que no son 10, pero ojalá, pero así fuesen 10, ¿cuántos de estos 10 se han resuelto? Sí, ¿no? Y volvemos al origen de esta conversación. Ves enfrente a un mandatario diciendo que no pasa nada, que la seguridad, la inseguridad se está controlando, que el sargazo está controlado, ¿no? Esta situación. ¿Qué causa entre nosotros? Yo no digo que está controlado, digo que no es grave. Que no es grave, que no es problema. Ojalá estuviera que lo va a controlar la Marina. Esta es una situación demasiado seria, en donde deben de intervenir gente que realmente conoce del tema, gente científica, gente estudiada, porque no nada más es una basura que hay que quitar y sacar, porque estamos hablando de flora, de fauna, aparte de toda los peces, los peces, sí. Ahora, hablando de este lado, como empresaria restaurantera, que es uno de los rubros más perjudicados, yo creo que todos, o sea, no minimizo ningún rubro, ninguna actividad. Sin embargo, ¿qué pasa con la industria restaurantera? Que es el lugar donde si no tienes dinero, es lo primero que quitan. O sea, si hay un despido, si hay una disminución de ventas, la gente deja de salir. Lo primero que quitan es una visita a un restaurante, porque al súper hay que ir, al médico hay que ir, a la peluquería, a comprar ropa. Hay que ir por necesidad de estar siempre parte de la vida. Sin embargo, la industria restaurantera. A la industria restaurantera le dejas de fluir visitantes extranjeros. ¿Por qué? Porque los visitantes extranjeros o nacionales se van de la zona hotelera a la Riviera Maya. ¿Sí? Todo esto ya está canalizado y vienen en paquetes. No tienen a qué salir. ¿Y a dónde van a ir? A un centro totalmente abandonado, en donde si salen y toman una cerveza, una copa, el alcoholímetro los está esperando a la vuelta de la esquina, en donde ya con esto del alcoholímetro se ramifica la actividad restaurantera o de restaurantes bar. Ya cada supermanzana tiene sus pequeños centros, entonces ya nadie visita el centro de Cancún, y es por eso que el centro se está viendo totalmente abandonado, ya en estado sí refleja mucho la delincuencia, con las paredes todas pintadas, todo oscuro, oliendo, perdón, pero a orines. O sea, pasas en las calles oliendo a orines. Entonces, esta es una situación... ¿Podemos ubicar el centro al que tú te refieres para que usted sepa? El primer cuadro de la ciudad. De la Yaxchilán, tomando el tramo de la Yaxchilán, de la Uxmal a la Cobá, y luego a la Tulum, pasando por en medio el Parque Las Palapas y todas las calles adyacentes, ¿verdad? Todo eso era una zona de un gran dinamismo económico por los pequeños negocios que allí habían. Entonces ahora solamente está funcionando allí con cierto éxito un lugar
voy a decir su nombre, La Habichuela, ¿no? O sea, de Armando Pesotti. Es el único que no sé cómo, pero se ha mantenido allí contra viento y marea este negocio. Sí. Allá. Y ahora... otro de comida yucateca que también es de él, que está allá al lado. Pero de allí en fondo son pequeños negocios que funcionan. Sí, entonces estamos viendo esta situación donde no te llega recursos, donde no te llega fluidez económica a la industria restaurantera, que es un importante porcentaje en la economía. Ajá. Por los empleos que generan. Por los empleos que se generan. Créeme, Jorge, está muy mal esta industria, está muy mal, están cerrando muchos restaurantes. Sin embargo, está saliendo mucha gente que vende comida a domicilio, que prepara todo en su casa, no paga impuestos, nada de salubridad, nada de protección civil, nada de licencias, y entonces está una competencia totalmente desleal. Es una situación que a lo mejor sale un poquito del tema porque estamos hablando... No, es que todo está relacionado. Sí, entonces, ves a la situación de los restauranteros, que atrás de la cortina así es. Tú llegas a un restaurante y lo ves hermoso, los empresarios nos inspiramos. Claro, se hace un buen esfuerzo para hacerlo amable. Y dices, qué bonito, y no, que no me gustó esto, X, ¿no? Ese es el servicio del restaurantero, pero atrás del restaurantero tiene que lidiar con todos estos problemas. Aparte, si te están extorsionando, cuidado de que cumple, porque si no pueden venir y rafaguear tu restaurante o tu bar, y tus clientes los pones en riesgo, a tu personal los pones en riesgo, personal que tiene que renunciar por miedo, porque tiene miedo que en cualquier momento lleguen a ese restaurante. Entonces, realmente es una situación muy crítica hablándote como restaurantera, ¿sí? Entonces, viene un mandatario y dice, no pasa nada, realmente es grave. Es grave el panorama que nos... a tu juicio es real el panorama que nos pinta. Claro que es real, te quedó No, yo pregunto nada más. Me quedé corta. Para establecer, y todavía, para ver si él dice que no es real. Con unos 3 programas te platico. Para ver si él dice, no es grave, o sea, ¿Cómo? Es que hay que establecer un contrapunto. Acuérdate que no soy político, y si lo fuera sería el único que diría la verdad, pero bueno. ¿Qué les parece si vamos a una pausa y ahorita regresamos? Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres.
Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí en su programa Estado de los Estados y estamos hablando con Hernán Cordero, coordinador estatal de Ángel Ciudadano, y con Gabriela Delgado, empresaria, exdirigente de la Coparmex, de la Canacintra, Canirac. De la Canirac, Coparmex, de una organización empresarial dedicado a los alimentos, a la gastronomía. Y nos has dado un panorama realmente preocupante. Yo conozco algo del tema, no sabía que era así nos has dado un panorama muy puntual y que yo creo que es real porque tú lo vives y lo conoces. De esto no se habló. Hay quienes dicen, no sé si ustedes estén de acuerdo, que esto es más grave que los homicidios dolosos, sin menospreciar y que se vaya a interpretar que uno trata de establecer una separación, ¿no? Pero dice, entre los homicidios que se dan en Cancún son entre pandillas. Ha habido daños colaterales, como se les llama, pero pocos. Es decir, es gente que de alguna manera tiene algo que ver, está de alguna manera relacionado con actividades ilícitas. Pero la extorsión es a personas productivas, a personas pues que lo que hacen es no solo ganarse la vida de una manera honesta, sana, positiva, sino también ayudar a que otras personas vivan así, dándoles trabajo, que es el bien mayor que podemos tener, trabajo. El trabajo nos dignifica y cuando te privan de un trabajo, realmente pierdes algo de dignidad. Entonces, esto afecta de manera directa a miles de personas. Enormemente. Bueno, cada delito afecta en determinados rubros diferentes, pero yo sí quisiera hacer un paréntesis en lo que dijiste de los homicidios que normalmente es entre bandas. Sí. Nos hemos acostumbrado a que la autoridad, para poder justificar la impunidad, como no se va a resolver el delito, como no son capaces de resolverlo, parece que los homicidios entre ellos fuera de robots o de que no son humanos, ¿no? O que estuviera justificado, sí, ¿no? Sí, bueno, es que es entre ellos. O que no haya nada que investigar. Entonces no son humanos, entonces no hay que investigar, entonces no hay delito que perseguir, ¿o qué? ¿De qué se trata? Siempre es esa la justificación. Sí. ¿Por qué? Porque pues hay, o muchas veces la inventan, porque muchas veces no son delincuentes o son víctimas precisamente de ellos. O a veces son víctimas de un asalto. O no se dejaron extorsionar y lo asesinan como un restaurantero, como un hotelero y dicen, bueno, era una liga con el narco. No, le pidieron derecho de piso y como no se los dio, claro que está ligado con el narco, pero eso no quiere decir que haya sido narcotraficante o delincuente. Normalmente la autoridad se presta a hacer ese tipo de manipulaciones, como la de las cifras, para poder justificar y decir, pues no hay gran investigación que hacer y es entre delincuentes y ya, como si no fueran humanos, te repito, ¿no? Hay mucho de eso, igual que la manipulación de cifras, igual que la no aceptación,
Pero yo toco ahora otro rubro, y uno de los problemas es que no hemos sabido como ciudadanos exigirle a la autoridad su cumplimiento y su cambio. Tenemos una idiosincrasia y una historia, desgraciadamente, de sumisión, de falta de educación, de falta de conciencia, de falta de dignidad y de falta de voluntad y de valor para poderle no aplaudir a la autoridad, denunciar a la autoridad, ni siquiera ir a sus reuniones, pero nos citan y dicen, va a venir el presidente, va a venir el gobernador, y ahí vamos todos, ofendidos. ¿Tú has ido, verdad? Y le aplaudemos. No, pero soy la excepción, y me ven como el rebelde, la oveja negra, la oveja negra, el extremo. Es que el radical. El radical se necesita tener dignidad, y es lo que no tenemos y nos falta mucho. Obviamente hay sus excepciones, pero mientras sigamos de alguna manera con el miedo o velando por nuestros propios intereses o de alguna manera sumisos por miedo, por interés, por lo que fuera, pues sigue la autoridad haciendo lo que nos hace constantemente. Y desgraciadamente somos en gran medida causantes de que esto nos esté sucediendo. Yo tuve miles de oportunidades junto con muchos líderes empresariales para poder sentarnos con la autoridad cuando empezó el tema de inseguridad y de exigirles. Yo creo que podía haber sido un gran cambio, porque la poca impunidad que había en ese entonces se podía haber atacado, y no fue así. Siempre hubo el miedo, siempre hubo el vendido, siempre hubo el que fue con la autoridad y le dijo, se van a organizar para denunciar. Y o el que llevó agua a su molino nada más. Un gran trabajo para poder tapar ese perdón la interrupción. Sí, Gabriela, adelante. Hernán, pero el trasfondo de esta situación, tú sabes que cuando falta dinero, empiezan a haber ideas y empiezan a salir los delincuentes, los que no eran delincuentes, empiezan a formarse. ¿Qué pasa? Que con tanto abandono económico en lo que es para los cancunenses, no estoy hablando de la industria hotelera para arriba. No, esa es una teoría de que gran parte de los delitos se forman por la necesidad de las personas. Pero te voy a decir esto, una cosa, perdón que les interrumpa porque yo quiero abonar a lo que dice ella. Quizá no, bueno, no quizá, estoy seguro que no todos los delincuentes son porque carezcan de empleo. Ajá, pero no quizá todos. esto sí lo fomente, y no sé en qué grado, a lo mejor mínimo, pero creo que, bueno, aunque no tenga esto que ver, yo creo que es importante que la autoridad proteja los negocios, a los ciudadanos en particular, que no roben mi casa, todo ligado, pero que a los negocios hay prioridades, darle prioridad a los negocios. ¿Por qué? Porque tienen una función social muy importante. Es la impunidad lo que crea el delito, sin embargo, no la necesidad. Sin embargo, hay un tremendo acoso de parte alguna de las manera. autoridades, sobre todo municipales, a los, bueno, en este caso a los restauranteros, y bueno, sé de otros rubros. Hay mucho acoso fiscal, Jorge. O sea, aparte de que no cuidan, que en muchos restaurantes tenemos que hacer despidos, muchos restaurantes tenemos que cerrar, y aparte nos están acosando. Y es que es también la extorsión es demasiado de la autoridad, pero hay que nombrarla por su nombre, que también estamos acostumbrados a no nombrarla por su nombre. Hay delincuentes, narcos y rateros, y hay delincuentes gubernamentales. Con licencia. Con licencia, y que van y nos extorsionan, y son delincuentes también. Y hay delincuentes gobernadores y delincuentes presidentes, y son delincuentes, y hay que llamarlos Hay por un su sector nombre. del que se quejan mucho, sobre todo los negocios de bares, de restaurantes, que son los inspectores de fiscalización, porque son los que tienen poder para cerrar, para poner multas. Mira, y también, ahí hay un gran ¿sabes dónde también nicho ahí hay de corrupción? una buena opción para el municipio? Desarrollo urbano.
Es también. una barbaridad. Y ahorita que están quitando los anuncios espectaculares y todo, ¿por qué? Porque están queriendo apoyar a una empresa, a cierta empresa, para que nada más esta empresa se vea beneficiada de este negocio, y todos los pequeños que rentan su muro, que rentan su muro, que rentan su pared. Ha pasado desde con Alor, pasó con Greg, pasó con... Sí, y se están inventando... Estos nombres que hasta se olvidan ya, sí, quiénes fueron los delincuentes. ¿Y sabes qué dicen? La ley lo ampara. Efectivamente, hay regidores que ni siquiera saben de qué se trata, levantan el dedo y ya se autorizó un cobro, ya se autorizó ¿Y los regidores no pueden un incremento? ¿Con los regidores? ¿No pueden qué? ¿Acudir con los regidores? No sirven para nada también los regidores. No, definitivamente no. En mi caso les he hecho escritos para diferentes casos. ¿Por qué están los regidores cuando están en campaña? No dicen intervienen. que van a servir a la ciudadanía? Para el tema de las horas extras nunca han sido precisas. Hay demasiada discrecionalidad para el cobro de horas extras. Hay demasiada discrecionalidad para temas aquí en desarrollo urbano. Entonces, la ley se queda tan abierta que quedamos en la misma. Extorsiones o delincuencia con licencia. Quedamos en la misma. Ellos manipulan las cifras. O sea, eso me dicen, que el desarrollo urbano es un enclave de corrupción. Bueno, el tema que dice Hernán es brutal, porque hacer un recuento, que no está mal hacerlo, de los enclaves de corrupción en el ayuntamiento, a nivel estatal y federal, casi en todos los lugares. Pero creo que la clave es esta, la impunidad. Si cometes un delito y no eres castigado, o si no obtienes la sanción que mereces, claro, pues es el mejor estímulo para que lo sigas cometiendo. Así es. Hay rateros que yo veo que fulanito de tal, y en el mismo boletín de la fiscalía o de la policía te lo dicen, es la 10ª ocasión que cae, que es aprehendido. Entonces, ¿de qué se trata? Como que 10 veces y cae, y al rato va a ser la 12ª, o en fin, son rateros permanentes, porque están unos días en la cárcel. Y la impunidad ha ido aumentando, desgraciadamente, a través de los años, y cada vez peor. Entonces no hay límite. Teníamos con Calderón 2%, con Peña Nieto 1%, y ahora bajamos del 1% a nivel federal. A nivel estatal estamos entre el 3.2, o sea, el 99.8, 99.9 de los delitos quedan impunes y no se resuelven. Ahí está el tema, la impunidad es lo que genera. ¿Por qué en Estados Unidos los pobres no delinquen tanto? ¿Por qué en la India no delinquen tanto? Porque hay Estado de Derecho. Entonces el Estado de Derecho es lo que va a mantener la seguridad, no la Entonces hay que construir más necesidad. cárceles. ¿Cómo? Porque hay que construir más cárceles, porque las que tenemos están totalmente hay que certificarlas, asignadas. hay que sacar a los que no deben de estar, hay que establecer que no hay autogobierno. El 90% de las cárceles tienen autogobierno, influyen un 30, 40 o hasta más % en los delitos de la zona. Yo he estado insistiendo eso, y pues en el estado tenemos de las peores cárceles del país. Cada 3, cada 4 meses hay caos en la de Cancún, y seguiremos viendo casos graves, asesinatos, incendios, autogobiernos, porque no se certifican y porque no se ve tampoco por las cárceles. Son muchos temas el círculo de Estado de Derecho que hay que atender. Sí, sobre todo es el respeto al Estado de Derecho. Eso es, el Estado de Derecho. Sí, porque hay mucha gente inocente metida ahí. Siempre se habla de este tema, que vivimos en un Estado de Derecho, pero en realidad... falta pues de sí, derecho. Así es. Vamos a una breve pausa y regresamos. En Estado de los Estados.
I've got you. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Espérame. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace este ejercicio sin duda inédito a nivel mundial, inclusive de dar diarios, 5 días a la semana, conferencias de prensa mañaneras, y dice que más temprano, de 6 a 7, tienen esta reunión De creo que se seguridad. llaman de seguridad, que se replican en estados y municipios. Pero ¿para qué servirán estas reuniones de seguridad? Para conocer nada más las cifras. Señor presidente, señor gobernador, señora presidenta municipal, hoy hubo 2 ejecutados, 2 homicidios dolosos, se denunciaron 10 asaltos, hubo denuncias, porque ahí sí no se saben cuántas hubo, 2 denuncias de extorsión, en fin, solo para eso, para saber qué es lo que pasó. En gran medida es la... ¿Tú has estado en alguna mesa de seguridad? Muchas veces, Muchas ya veces. llevo 14 años en el tema de seguridad y te puedo con toda seguridad afirmarte que en ninguno de los 3 niveles de gobierno se dan cuenta que lo que hay que atender primero y de raíz es la justicia y el Estado de Derecho. Se rodea el presidente de los altos mandos militares, Marina, Fuerza Aérea, Ejército, del fiscal, del secretario de Seguridad Pública. ¿Qué atienden y qué ven ellos? Los delitos, cómo atacarlos, cómo prevenirlos tal vez, pero ninguno se aboca a fondo en lo que hay que hacer primero, que es atender la disminución de impunidad, como generando Estado de Derecho y que se resuelvan los delitos, o sea, la procuración y la impartición de justicia es en lo que más se deben de abocar. Del gobierno de los estados, de los gobernadores, depende el 70-80% de los delitos porque son fuero común, de ellos depende esa impartición y procuración de justicia porque supuestamente son autónomas las fiscalías, pero no, dependen los gobernadores, como depende en el estado de Quintana Roo del gobernador porque impuso al actual fiscal. Ahí es donde hay que hacer el gran esfuerzo federal, municipal y estatal en la atención a la procuración, en que no queden impunes, en que se resuelvan los delitos, y es donde no se han hecho los esfuerzos, los grandes esfuerzos en cámaras, en ejército, en armamento. Ahora el presidente va a poner a la Guardia Nacional, pero es finalmente el atacarla y combatirla y no el ver el Estado de Derecho para que se disminuya la impunidad. Ahí es donde hay que atenderla. Ninguno lo entiende ni lo ha atendido porque sus asesores y la gente que le rodea para eso no es gente que vea el Estado de Derecho, sino es gente que ve precisamente expertos en seguridad, pero en combatirla y en normalmente ex militares que son los que asesoran. Ahí es donde está el verdadero problema y es donde veo el problema y lo sigo viendo desde hace muchos años. Gabriela. Sí, yo creo que nuestros gobernantes deben de tener algo muy claro, que dentro de sus ciudadanos con los que trabajan, habemos gente letrada, habemos gente pensante, un gran porcentaje. Ya no estamos en 2, 3 décadas atrás. Hay mucha gente preparada que no pueden salirnos con estas cifras. Estoy de acuerdo que incluso nosotros como quintanarroenses, cancunenses, no podemos estar mandando en redes que estamos mal, porque todo esto se va al extranjero. Hay que tener mucho cuidado también con esto. Por ese lado entiendo a los mandatarios de que no pueden abrirse totalmente dar una visión catastrofista con esos datos. Sin embargo, sí hay comentarios que pueden ser un tanto más inteligentes. O sea, deben de tener claro, porque lo único que están ocasionando es descontento con sus ciudadanos. Y este descontento provoca esta inestabilidad social. Y en lugar de que todos vayamos, ¿qué pasa ahora con el sargazo? Te aseguro que si hubiese mejor comunicación con los hoteleros, que los hoteleros asumieran la responsabilidad social del pueblo cancunense, de la economía de los cancunenses,
y que hubiesen esos accesos a la playa, porque estoy de acuerdo que ellos cuidan la playa, la mantienen limpia, son responsables de esas áreas. Sin embargo, conforme a derecho del que hablamos, hace unos días hablé con un senador en la Ciudad de México, no, que vamos a hacer un decreto para que los dejen pasar a la playa. Le digo, no, espérate, no necesitamos un decreto, es un derecho constitucional que nosotros mexicanos tengamos acceso. Literalmente paso a la playa como una mojada, porque tengo que mojarme hasta acá para que pasar a la orilla y llegar a una playa donde yo pueda sentarme, porque no me dejan pasar en el tramo donde está el hotel. Te toman fotos y todos los policías ahí te están cuidando como si fueras peor que un delincuente. El problema no fue de los hoteleros, fue de desarrollo urbano y de la propia autoridad que no hizo pasos públicos para que la gente vaya a la playa pública. Sí, entonces por eso tienen que cruzar por una propiedad privada. Y que los hoteleros están en su total derecho. Claro, porque cruzar ellos, la propiedad privada, pues no puedes, a menos que tengas porque el ellos permiso. están invirtiendo en todo vendieron esto. los pasos Y vale. Sin embargo, esto genera un descontento, pero tienes razón. Aquí todo empieza de parte de la autoridad que está permitiendo todo esto. Y no hay paso. ¿Y qué no hay pasa? paso. Hay un descontento en la ciudadanía. Si tú quieres pasar adentro de un hotel, pues te pueden impedir Con toda o la permitir razón. Con el todo paso. derecho, Claro, con todo derecho. Claro. Sin embargo, este descontento, ¿qué pasa? Te aseguro que si hubieran campañas, vámonos ciudadanos, vamos a limpiar todos el sargazo, y lo limpiamos. La gente o sea, dice, yo estoy pues, en la que lo hagan mejor los hoteleros, disposición. ellos le sacan provecho. Sí, Claro. es verdad eso. Claro. Entonces, el presidente anunció que viene o que va a venir cada 3 meses. ¿No tienen ustedes, no les despierta expectativas de ir a alguna de estas, de buscar una entrevista con él o de alzar la mano? Ahora que organiza también asambleas a mano alzada, pero sí, alzar la mano para hacerle alguno de estos pero si ya ves cómo en la situación que está esta bendita reportera, María Cristina, o sea, ya le están llegando amenazas, la están intimidando, o sea, no puedes generar una opinión. Quizá con otro estilo usted, o sea, no se trata, o sea, hacer un planteamiento. Hay maneras de informar, obviamente, pero pues tiene que ser la generalidad y tiene que haber una buena información y bien fundada. Ahora, por otro lado, haciendo una crítica constructiva, no hay que minimizar a la CEMAR, a la Secretaría de Marina, seguramente, porque es la única institución Así es. relativamente digna Inclusive ha dado mayores resultados en cuanto al combate al crimen organizado. Obviamente, es la única institución que la más pulcra o la menos dañada o la que tiene mejor imagen, y entonces no hay que minimizar el esfuerzo que vaya a hacer y la experiencia que ellos tienen para atender el sargazo, pero falta la información del presidente para hacer del conocimiento público de cómo se va a atender el tema. Y que haya la disponibilidad de escucharlo. O sea, eso es. que vayan abiertos realmente a recibir la información. Pero si digo, no, es que esta información es la buena, es la que tengo y es la que me han dado, no, vamos a estar abiertos. Si de parte de ellos están abiertos a escucharnos, con mucho gusto, yo voy y pongo mi opinión, ¿no? Y claro. les doy la información. Bueno, ojalá que así sea. Les agradecemos a nombre de Lilia, de mí en lo personal, pues que hayan participado en este programa con sus opiniones, porque seguramente que a usted, cuando menos, le van a hacer reflexionar. Muchas gracias.